Voy a hablarles en esta ocasión de las distintas posturas antropológicas. A lo largo de mi curso de Introducción a la Filosofía y Antropología hemos desarrollado fundamentalmente una visión, la visión del hombre como unidad sustancial. Esta visión, que tiene como máximo exponente a Aristóteles en la Antigüedad y a Santo Tomás de Aquino en el Medioevo, afirma que el hombre es una sola sustancia compuesta de cuerpo y alma. Cuerpo y alma se unen de manera sustancial, es decir, esencial, actuando como dos coprincipios y formando un solo ente, un solo ser, el hombre. Ahora bien, teniendo esta postura como centro, podríamos encontrar por un lado posturas dualistas y por el otro lado posturas monistas. Las posturas dualistas, que tienen un origen más remoto, ¿no? Es en el pensamiento occidental, afirman que el hombre está compuesto de cuerpo y alma, en esto se parecen a la división de unidad sustancial, pero ven al alma y al cuerpo como sustancias completas, unidas entre sí de manera accidental y en muchos casos violenta. ¿Qué quiere decir violenta? Que no estaban hechas para estar unidas y sin embargo lo están. Las posturas monistas, en cambio, se asemejan a la de unidad sustancial, afirmando que el hombre es una sola sustancia, un solo todo, pero, de ahí vienen monismos de monos, uno, pero afirman que el hombre es o solamente cuerpo, monismo materialista, o solamente espíritu, monismo espiritualista. Y ahí ya tenemos una clasificación básica de las grandes posiciones que iré de a poco desarrollando, empezando no por la unidad sustancial, que ya de alguna manera hemos desarrollado en muchos de sus elementos durante el curso, sino empezando por las visiones dualistas. En este sentido nos retrotraeremos incluso más atrás de Aristóteles en la historia del pensamiento y elegiremos algunos exponentes del pensamiento dualista como para caracterizar esta posición, sin querer agotar el pensamiento de los autores que nombremos, sino fundamentalmente viendo cuál era su visión acerca del hombre o de su visión antropológica. Y vamos a empezar con una escuela prefilosófica, una postura mítica entonces, ¿no? Si hablamos de un pensamiento prefilosófico, antes de la filosofía en Occidente y en la antigua Grecia encontrábamos los mitos, que convivieron, ¿no? Estas posturas míticas con la de los primeros filósofos. Los primeros filósofos, de hecho, dieron lo que se llamó el paso, decíamos en los primeros encuentros, del mito al logos, de las explicaciones míticas del universo a la razón. Ahora bien, para hablar de estas posturas míticas con respecto al hombre, tenemos que recurrir, por ejemplo, a los dionisíacos. ¿Quiénes eran los dionisíacos? Los seguidores de Dionisios. Dionisios era el dios del vino, ¿no? Es decir, Baco para los romanos, Saragreus para los persas. Era un hijo natural de Zeus, y el origen de Dionisios ayudaba a entender a los dionisíacos también el origen del hombre y la composición antropológica del hombre, de la cual sacaban un montón de consecuencias. En este video especialmente me dedicaré a hablar un poquito acerca de ellos. Para lo cual empiezo con el relato y con el mito, ¿no? Los mitos se transmiten de generación en generación y cada generación le fue agregando en la oralidad cosas y hay muchas versiones, ¿no? Algunas cosas de las que les voy a contar que también son invento mío. Puede ser, voy a intentar de que sean las menos posibles, pero fundamentalmente el mito de Dionisios nos habla de que Zeus, padre de los dioses, tenía una costumbre, es decir, no muy agradable para su esposa Hera, que consistía en haber conocido a cuanta joven, bella o diosa andaba por allí, conocido en el sentido bíblico de la palabra, ¿no? Es decir, y tenía hijos por todas partes. Esos hijos fuera del matrimonio no causaban ninguna gracia a la diosa Hera, que era su esposa, y por eso le generaban gran bronca y gran enojo. Piensen ustedes solamente en Hércules, otro hijo natural de Zeus, y todas las pruebas que tuvo que hacer para poder vivir en el Olimpo, y todas las trabas que le fue poniendo Hera en el camino. Pero con Dionisio pareciera que Zeus ya llegó a un extremo. Hijo de una princesa, la princesa Cebele, según algunos relatos, hijo de una diosa menor, según otros, Dionisio, es decir, al nacer,
al enterarse Zeus que Dionisio había nacido, queda de alguna manera, es decir, enamorado de este pequeño hijo y se lo lleva a vivir al Olimpo desde muy pequeño. Esto genera no solamente escándalos, sino mucha bronca en la diosa Hera, que decide hacer la vida imposible, ¿no? A este Dionisio, que además es un niño de un carácter muy agradable y se va ganando el corazón de los otros dioses. Cuando joven ya empieza a hacer fiestas a los cuales iban los dioses y allí se bebía el fruto de la vid. Por eso Dionisio es el dios del vino. Un día Hera, ya no aguantando más la situación, decide expulsar a Dionisio del Olimpo. Claro, indudablemente esto a Zeus no le hubiera causado ninguna gracia, pero Zeus dormía, dice el mito, ¿no? Los mitos no son relatos racionales. ¿Cuánto tiempo durmió Zeus? No lo sabemos, pero estaba durmiendo. La cuestión es que Dionisio, cuando desciende del Olimpo, así como había hecho Prometeo, que se había robado, había traído hacia el mundo, había descendido del Olimpo hacia el mundo trayendo el fuego, Dionisio trae el vino, ¿no? Trae el vino, indudablemente. Y allí seguramente lo recibieron los faunos, los sátiros, los distintos seres mitológicos que bebían hasta ese tiempo seguramente hidromiel, ¿no? La bebida más antigua de la historia, miel fermentada, pero Dionisio les trae el vino. Y hace fiestas y todos van a las fiestas y empiezan a adorar a Dionisio y lo que era un castigo se convierte en realidad, pareciera en un premio. Y es así que Hera, más bronca todavía, más enojo, decide hacer algo terrible: liberar a 2 titanes. Los titanes representaban las fuerzas desencadenadas de la naturaleza. Los titanes, recuerden ustedes, que eran antecesores de los dioses. Allí estaba Cronos, que engendraba y devoraba a los hijos y los vomitaba y se los volvía a comer. Allí estuvo la titanomaquia, la primera gran batalla, ¿no?, de la historia de la Tierra, donde los titanes lucharon contra los dioses y fueron vencidos y encadenados. Pero en este caso era con la ayuda de Poseidón, dios de los mares, hermano de Zeus. Recuerden que eran los 3 hermanos, ¿no? Zeus en los cielos, Poseidón en los mares y en el inframundo Hades. Poseidón ayuda a Hera con tal de hacerle alguna, es decir, jugarle alguna mala pasada al hermano, y Hera libera a 2 titanes con un objetivo concreto: eliminar a Dionisio. Dionisio tenía la posibilidad de transmutar, entonces Dionisio empieza a ser perseguido, va cambiando de formas, de una manera, de otra, hasta dicen que se esconde en la parte baja de la pierna de Zeus. Por eso las ánforas griegas tienen esa forma, que podría ser la parte baja de la pierna de un hombre. Si las juntamos, dan la forma de una ánfora. Zeus dormía. La cuestión es que Dionisio, ya muy cansado en determinado momento, ya muy seguido de cerca por los titanes, comete un error terrible. Ve un buey y se convierte en buey para esconderse. Los titanes se dan cuenta y se lo comen. Fin de la historia. No, todavía no. Zeus se despierta. Encolerizado por lo que había sucedido, toma un rayo, seguramente pedido a Hefesto, se lo dispara a los titanes y los hace cenizas. Luego envía a una hija de él, otra hija natural, Palas Atenea. En este caso no había celos de parte de Hera, porque por lo menos por esto, por el nacimiento, porque Palas Atenea había nacido un dolor de cabeza, ¿no? ¿Qué hace uno cuando le duele mucho la cabeza? Agarra una hacha y se la parte. Bueno, eso es lo que hizo Zeus, ¿no? Se partió la cabeza y con la cabeza partida de la cabeza salió Palas Atenea. En el fondo es una forma de explicar que Palas Atenea es la sabiduría de Zeus. Envía a Palas a rescatar el corazón, dicen algunos relatos, el espíritu, dicen otros, de Dionisio, de las cenizas de los titanes. Fin de la historia. Uno podría decir a esta altura del video: ¿qué tiene que ver esto con el hombre y con el origen del hombre? Bueno, es que los dionisíacos consideraban que de las cenizas de los titanes, seres caóticos, desencadenados, desordenados, malvados, provenía el cuerpo humano. Del espíritu de Dionisio, ser divino, celestial, provenía el alma. Y por lo tanto, eran 2 sustancias totalmente diferentes, no hechas para estar juntas. ¿Y cómo se juntaron? La unión, en el relato mítico, es accidental y violenta. Los titanes se comieron a Dionisio. ¿Qué consecuencias traería esto para la ética, para la vida, para el encarar esta vida en la tierra? Bueno, los dionisíacos consideraban entonces que había que elevar el espíritu y reprimir, o mejor dicho, más que reprimir, eliminar al cuerpo, no hacerle caso al cuerpo, porque de allí venían todos los males. Uno podría pensar, hasta a mí se me escapó, entonces habría que reprimir las pasiones, los deseos, el deseo de comer, de beber. Todo lo contrario, recordemos que los dionisíacos eran adoradores de Dionisio y Dionisio era el dios del vino.
Ellos estaban totalmente de acuerdo en que había que eliminar el cuerpo y elevar el espíritu. Y para hacerlo, ¿qué organizaban? Fiestas. Grandes fiestas, que luego en Roma se llamaron las bacanales o fiestas báquicas y que en Grecia tienen un nombre que seguramente ustedes conocen, orgías. En estas fiestas, ¿qué se hacía? Se bebía el fruto de la vid, se aspiraban hongos alucinógenos, antecesores de nuestras drogas, se danzaba, se fornicaba, toda la noche hasta que uno caía desmayado del descontrol. ¿Qué creían los dionisíacos entonces? Que en ese momento el alma se liberaba, aunque sea por un rato de inconsciencia del cuerpo. Al otro día seguramente, junto con la resaca, volvíamos a sentir lo terrible que era tener nuestra alma encerrada en el cuerpo. Y por lo tanto, ¿qué había que hacer? Pensar en organizar una nueva fiesta. Uno podría ver esto hasta de manera graciosa, y sin embargo no lo era. Piensen que hay un fuerte pesimismo subyacente detrás de esto. Esta vida es una carga, el cuerpo es algo negativo y hay que tratar de destruirlo. ¿Cuál sería la mejor fiesta? Aquella de la cual ya no despertáramos más. Aquella que nos trajera la muerte. Ciertamente en los dionisíacos esto también venía aparejado con la idea de alguna manera liberar el espíritu, ¿no? E ir al más allá. Sin embargo, había una visión bastante pesimista, ¿no? En donde de alguna manera el descontrol, la fiesta, la evasión eran formas de manifestar que yo no aceptaba mi condición corpóreo-espiritual. Y por eso, y a mí me gusta siempre hacer la filosofía aplicándolo en los días contemporáneos, podríamos decir que hoy hay un resurgimiento de un neodionisismo, ¿no? Es decir, podríamos decir. Sobre todo piénsenlo ustedes muchas veces en las fiestas, en las previas. Fíjense la moda de las previas, ¿no? Es decir, la previa de alguna manera surge como la antesala de la salida nocturna, del baile o del boliche, etcétera, etcétera. De hecho, surge históricamente después, por lo menos el surgimiento más inmediato en la Argentina, después de Cromañón, ¿no? Después de tantas muertes, después de la prohibición de que los menores estuvieran en lugares donde se vendía alcohol, después de las 12 de la noche, después del cierre de los maxi-quioscos que vendían alcohol. Los jóvenes empezaron a juntarse en las casas. Los padres muchas veces vieron esto como algo mucho más tranquilo, claro, entre que estuvieran en la calle bebiendo, están en las casas, pero ese juntarse en las casas muchas veces iba acompañado ¿de qué? De beber, y de beber descontroladamente y en poco tiempo para después poder salir. Cuando la previa dejó de ser la preparación para la salida, para convertirse en el centro de la noche, cuando el beber hasta perder el control se convirtió en lo más divertido de la noche, ahí empezamos a ver cómo reaparece el pensamiento dionisíaco. No estoy queriendo decir que cada uno que vaya a una previa o cada uno que se emborrache esté pensando así, pero cuando de alguna manera yo tengo que recurrir al alcohol como única forma de diversión, es decir, dejar de ser yo mismo, empieza a generar mucha preocupación. Y cuando ya empiezo a beber solo peor. Cuando recurro al alcohol o a las drogas, porque no acepto mi condición, porque no estoy feliz en mi condición, indudablemente estoy empezando a anhelar de manera consciente o inconsciente el término de esta vida. Tal vez no decido de una vez por todas quitármela, pero poco a poco lo voy haciendo, buscando de alguna manera una liberación. Es una visión muy pesimista que desgraciadamente ha ido generando que el suicidio se convierta en una de las causas de muertes adolescentes más importantes hoy en día. Podemos aprender mucho de los antiguos y también de los errores de las visiones que tuvieron. Y podemos aprender también para evitar cometer los mismos errores. Piensen que las fiestas dionisíacas estaban hasta prohibidas, ¿no? En la antigua Grecia, en las polis, se hacían en la noche, en la oscuridad. Hasta los primeros emperadores romanos prohibían las bacanales o fiestas báquicas por el descontrol. Y no eran niños de pecho, no eran jóvenes de una acción católica o de Boy Scout, no, todo lo contrario. Y sin embargo, fíjense que de alguna manera intuían que esto llevaba a la perdición o era manifestación de una crisis muy fuerte de vacío existencial. Bueno, dejamos por ahora el dualismo en esta visión tan dura de los dionisíacos y avanzaremos luego para ver cómo todo esto llegó a influir en Platón. Muchas gracias por la atención.